Bendiciones, amados hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Estamos como siempre listos y completamente dispuestos para comenzar nuestra lectura bíblica del día de hoy. Antes, darles la bienvenida a todos los que se están conectando pues a esta plataforma y darles un saludo, un abrazo, mandarles un abrazo de bendición a cada uno de ustedes. Y pues comentarles que estamos leyendo toda la Biblia, ¿no? Mientras el Señor nos lo permita, vamos a estar leyendo toda la Biblia y lo que queremos es realmente conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a empezar entonces con el libro de Números, vamos a empezar con el capítulo 31. Vamos a la Biblia en la pantalla. A ver. Este capítulo 31 en realidad nos está haciendo referencia a un suceso anterior que habíamos visto en el capítulo 25. Vamos a recordar qué había pasado en el capítulo 25 del libro de Números. Recordemos que en ese capítulo 25 había una situación de tropiezo, ¿sí? El pueblo de Israel empezó a tropezar pues fornicando con las mujeres madianitas. Y esto había sucedido porque Balaam, hijo de Beor, ¿recuerdan ese profeta que conocía al Dios de Israel? Pues enseñó al rey de Moab a poner tropiezo. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Balaam? Era que las mujeres madianitas seduzcan a los varones israelitas. Esa era la forma de hacer tropezar a los israelitas. Porque recordemos que en primera instancia Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, pero no le fue posible, ¿sí? Balaam no maldijo al pueblo de Israel, entonces su estrategia era enseñar a los moabitas, a los madianitas a poner tropiezo, para que puedan ser derrotados los israelitas, ¿sí? Por eso también nos dice, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis. Si nos vamos a Apocalipsis, el capítulo, vamos a irnos a ver. Vamos a buscar por un momento este capítulo que es esta referencia que nos hace en el libro de Apocalipsis. Esto está en Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2. ¿Qué nos dice el verso 14? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que era el rey de Madián, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, entonces eso es lo que había pasado con Balaam. Balaam lo que quería era el dinero, ¿no? Las riquezas que le ofrecía el rey de Madián. Entonces, pues así es como hizo tropezar Balaam a los israelitas. Se juntaron con los madianitas, hicieron una alianza estratégica para que los israelitas tropiecen, para que pequen contra el Señor y sean derrotados. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 25 de Números, ¿sí? Dice: moraba Israel en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso es lo que había pasado. Entonces, el capítulo 31 que nos corresponde el día de hoy empieza diciendo:
mire el título que tenemos en la Reina Valera. Venganza de Israel contra Madián. Ahí había una venganza que el Señor estaba incluso mandando a Moisés que organice toda esta venganza. Dice el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces ya entendemos a qué se refiere esta venganza, ¿sí? Estos madianitas hicieron pecar a los israelitas. Y entonces, dice el verso 3, Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Dice, 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Bueno, recordemos que en ese momento habían más de 600,000 varones aptos para la guerra, pero el Señor le dice a Moisés, solamente toma a 1000 varones de cada tribu. Como eran 12 tribus, estamos hablando de 12,000 varones, no 600,000, porque habían 600,000 varones, sino solamente una parte, ¿no? Una pequeña parte. 12,000 varones enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Envió, y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Recordemos que este Finees, hijo de Eleazar, que era sumo sacerdote, tenía celo por las cosas de Dios, y cuando vio que había un israelita que estaba fornicando con una madianita, ardió en celo por el Señor y los alanceó, ¿no? A los dos los mató porque ya no daba más. Era el pecado, estaba tremendo, estaba terrible. Estaba Moisés, Aarón, estaban gritando, estaban llorando, indignados por lo que estaba pasando el pueblo. Hermanos, el tropiezo es algo que el Señor aborrece, no quiere. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan precisamente respecto al tropiezo. Vámonos, por ejemplo, a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, esto está en el versículo... A ver, vamos a ir al versículo 6. Nos dice el Señor Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí las escrituras en el libro de Números? Que ya desde la antigüedad el Señor estaba mostrando que aborrece a aquellos que hacen tropezar a su pueblo. Y por supuesto, hermanos, nosotros también tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para nadie. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, que cuando nosotros compartamos la palabra, compartamos pero en fidelidad a lo que ya está escrito, que no le agreguemos nada, que no modifiquemos nada, que no busquemos interpretaciones rebuscadas para invalidar algún texto bíblico, porque haciendo eso podemos hacer tropezar al pueblo, y el pueblo que tropieza entonces cae en pecado.
Eso es lo que había pasado con los israelitas. Cuidado con aquellos que hacen tropezar, dice el Señor. El que hace tropezar, mejor le fuera que no esté ahí, ¿sí? Dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué terrible, qué fuerte. El Señor no quiere, ¿sí? Aborrece a aquellas personas que voluntariamente hacen tropezar al pueblo de Dios. Bien, continuemos entonces con el capítulo 31 del libro de Números. Nos dice que había pues juntado 12,000 israelitas, 1,000 de cada tribu. Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también mataron ¿a quién? Dice ahí, a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Listo, aquí tenemos claramente en las escrituras que Balaam habitaba con los madianitas. No se regresó a su nación, porque Balaam, recordemos que vivía cerca del río Éufrates, bastante al norte, muy lejos de donde estaban los israelitas. Y este Balaam no se retornó a su casa, sino que se quedó a vivir entre los madianitas para hacer tropezar al pueblo de Dios. Y a este Balaam lo mataron también a espada. ¿Qué les parece? Un profeta que conocía al Dios de Israel. Un profeta que conocía al Dios de Israel, que hablaba de parte de Dios, por la codicia de las cosas materiales, hizo tropezar al pueblo de Israel y fue muerto a espada. Esto para los que, lo voy a decir así bien claro, para los que piensan que uno puede ser salvo, siempre salvo. Veamos que este Balaam, a pesar de que conocía al Dios verdadero, fue muerto a espada. El Señor lo aborreció. Dice el verso 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones de Madián, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. ¿Qué les parece? Esta batalla pues fue ganada de una forma muy sencilla, muy fácil, porque el Señor es el que estaba peleando esta batalla. Por eso el Señor dijo, no, solamente 1,000 de cada tribu, porque el Señor les dio la victoria, porque el Señor estaba enfurecido con los madianitas por haber hecho tropezar al pueblo de Dios. Verso 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Bueno, pues aquí vamos a ver algo. Sucede que las mujeres enseñadas por Balaam seducían adrede a los israelitas para hacerlos
fornicar, para hacerlos tropezar, para que los israelitas adoren al dios de los madianitas, que era Baal. Ahí está, las mujeres, ¿verdad? Estaban pues seduciendo a los israelitas para que adoren a Baal peor, de hecho, ¿no? Así se llamaba el dios de los madianitas. Y Moisés se enoja. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Bueno, por supuesto, aquellas mujeres que no habían conocido varón, es decir, mujeres vírgenes, por supuesto no habían fornicado con los israelitas. Pero aquí vemos realmente el celo del Señor por su pueblo. ¿Sí? Porque el Señor no quiere ni una mancha en su pueblo. Quiere sacar todo aquello que puede hacer tropezar a su pueblo. ¿Sí? Ya lo habíamos leído, ¿no? En Mateo 18, el Señor Jesús dice: ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! ¿No? Entonces dice el verso 18: pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Bien, verso 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de la purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Es decir, que todo el botín que habían pues obtenido de esta batalla contra los madianitas, habían bastantes objetos de oro, de plata, de bronce, etc. Y todo eso tenía que ser purificado con el fuego, ¿sí? Y todo lo que no resiste el fuego tenía que ser lavado con agua, ¿no? Es como una forma de decir del Señor: saquen toda la inmundicia, ¿no? Saquen toda la inmundicia, los vestigios de pecado que pueda haber. Hermanos, esto también nos enseña a nosotros que debemos guardar la santidad de una forma, pues con mucho celo por el Señor, ¿sí? Guardar nuestros pensamientos, nuestra mirada, qué cosa vemos, qué cosa escuchamos. Algunos escuchan todavía música que trae mensajes del mundo. El Señor realmente quiere que nosotros nos limpiemos de todas esas cosas. Estamos viendo acá, estamos conociendo el carácter de nuestro Dios, que quiere realmente una verdadera purificación en nuestras vidas. Seamos muy celosos con esto y tengamos mucho cuidado, porque en realidad no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a nuestro Señor. Tenemos que cuidar lo que es del Señor. Amén. Muy bien. Continuamos. Dice el verso 25: y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra,
y toda la congregación. Entonces está diciendo, de todo el botín, de todo lo que obtuvieron de la guerra, lo parten a la mitad, una mitad para los que pelearon, es decir, esos 12,000 varones, y la otra mitad para todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta es una forma también que nos enseña que se debe compartir todo, ¿verdad? No es que los guerreros dijeran, no, es que nosotros hemos ganado, debería ser todo para nosotros. No, el Señor está enseñando que deben compartir todo con todo el pueblo. Y además dice el verso 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Entonces está diciendo que deben dar tributo al Señor. Honren al Señor, porque el Señor fue quien peleó por ustedes. El Señor fue quien les dio la victoria. Den el tributo. Y lo que pide, hermanos, no es mucho. Dice de 501. Así de las personas como de los bueyes, de los asnos, porque recordemos que se habían rescatado mujeres vírgenes de los madianitas. Dice, de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Entonces también, tanto de los guerreros, de los hombres que pelearon, tenían que dar el tributo de 501. Y del resto del campamento, del resto de los israelitas, tenían que tomar uno de cada 50. ¿Sí? E hicieron entonces Moisés y Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. ¿Qué les parece? 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16,000. ¿No? Estamos hablando de la mitad, porque eran 32,000 mujeres que no habían conocido a varón, y ahora de las personas de esa otra mitad eran 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, y de los bueyes 36,000, y de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. Y de la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, vamos a ver, ¿qué palabras dijeron los guerreros, los que pelearon, los que lucharon? Ellos se juntaron, ¿no? Todos los líderes, todos los jefes, los comandantes, y dijeron a Moisés, tus siervos
han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazalete, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Estos guerreros, los soldados, pues los que pelearon contra los madianitas, estaban muy agradecidos con el Señor de que ni un solo hombre pereció. Realmente tuvieron la victoria rotunda. Ni un israelita murió, ni uno solo. Por lo cual dice: queremos dar al Señor todo. Todo lo que hemos obtenido del botín, todo se lo damos. Una gran ofrenda al Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,550 siclos. A ver, vamos a ver cuánto es en la medida pues que conocemos. Vamos a ver en la versión NTV. Vemos en la parte derecha, dice que eran aproximadamente 190 kilos. 190 kilos de oro. Y dice: los hombres del ejército habían tomado botín para cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. ¿Qué nos dice la versión NTV en este versículo 54? Dice: así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. ¿Qué tal ese corazón agradecido de los guerreros israelitas? Decidieron dar entonces una gran ofrenda en agradecimiento al Señor, en memoria, recordando que todo el pueblo de Israel le pertenece al Señor. Así es como se efectuó la venganza contra los madianitas, porque hicieron tropezar al pueblo de Dios. Bien, hermanos, pues hasta aquí el capítulo 31 del libro de Números. Como siempre, hermanos, esperamos que haya sido de mucha bendición, que estemos aprendiendo juntos cada día más cómo es que el Señor realmente quiere librar a su pueblo de toda tentación, de todo pecado, de toda contaminación, y además que exhorta al pueblo que salgan de toda contaminación. Recordemos que el Señor en muchas oportunidades dice al pueblo de Israel: no participen de las costumbres del mundo. No hagan como hacen las otras naciones del mundo. Porque el Señor ha establecido para su pueblo pues sus propias fiestas, ¿sí? Esas fiestas que recuerdan principalmente que vendría el Mesías. Cuando los israelitas participaban de sus fiestas, recordaban que el Señor les prometía un Mesías. Y ahora nosotros también podemos ver esa representación espiritual que tiene, por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las trompetas, de tabernáculos, de expiación. Son 7 fiestas muy importantes que, por supuesto, han sido establecidas para recordatorio de la fidelidad del Señor. Bien, hermanos, entonces pues me queda mandarles un fuerte abrazo de bendición para cada uno de ustedes. Recuerde, hermano, que puede compartir el enlace de estas lecturas bíblicas para que más personas
puedan pues estudiar juntamente con nosotros, leer la Biblia. No sé, muchas veces uno mientras está haciendo alguna actividad puede también poner el audio, ¿no? Y estar escuchando y de alguna forma pues aprender más de pues de nuestro Señor, de nuestro Dios, del carácter del Señor, ¿sí? Muy bien, hermanos. Hasta aquí entonces nos encontramos en el próximo capítulo del libro de Números. Que el Señor los bendiga.